Ok, vamos a ver.
Bueno, buenos días jóvenes. El día de hoy vamos a tener nuestra conferencia. Solo les voy a dar un par de anuncios, ¿verdad? Con ustedes. Entonces, antes que iniciemos, tengo ahí un par de buenas noticias para ustedes. Entonces, espero que les guste, ¿verdad? Extra eso, les quería comentar que estuve comentando con el ingeniero y llegamos a un mutuo acuerdo de que, pues, como ustedes sabrán, ya ahorita este mes ya es el último que tenemos ahorita en la planificación del semestre. Por lo mismo estamos observando que para no afectarlos, ¿verdad? En sus notas, estamos viendo la manera de cómo reducir la carga de trabajo en el proyecto final. Por lo mismo voy a ver como una reducción para que ustedes no se les complique a la hora de la entrega de la segunda fase. Esto con el fin de apoyarlos. Entonces, les voy a presentar lo que es hoy el enunciado no oficial para que puedan tomarlo en cuenta. A eso se le va a reportar algunas cosas para que puedan terminar el proyecto, ¿verdad? Y extra eso, hoy vamos a tener lo que es nuestra conferencia. Para el día de hoy, por favor, les voy a solicitar que tomen una foto de la conferencia y eso les va a tomar como en el cuarto 5. Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar tomar su foto. La van a tomar con lo que es con la descripción de su nombre y su canal durante la transacción de la conferencia. Y pues solamente, ¿verdad, jóvenes? La verdad es que un gusto haberlos conocido a muchos de ustedes en presencial. A varios los pude ver lo que fue la semana pasada, entonces un gusto ahí. Estuvo agradable conocerlos a la mayoría. Entonces, qué agradable conocerlos de verdad, jóvenes. Entonces, vamos a comenzar con nuestro conferencista del día de hoy. Eh, bueno, les voy a presentar aquí a mi compañero que es Moises David, que va a ser el día de hoy el que nos dará la conferencia, que espero que les vaya a servir en su proyecto y pues nada que les puedo decir, ¿verdad? Te dejo el tiempo, Moises. Cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿verdad? Va, ¿qué tal compañeros? Buenos días. Entonces, te voy a comenzar a presentar. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Solo déjenme compartir. Solo se me confirman si ya se puede ver mi presentación. Sí, ya sé. Va, nítido. Bueno, entonces, bienvenidos compañeros. Hoy vamos a estar tratando el tema de las bases de datos. Vamos a estar viendo todos los aspectos respecto al modelado y la implementación de una base de datos relacional, que es la que tengo entendido que van a estar viendo en su proyecto. Bueno, antes que nada me presento, mucho gusto. Mi nombre es Moisés Maldonado. Actualmente pues soy ahí desarrollador en diferentes lenguajes de programación y pues tengo unas cuantas certificaciones, entre ellas sobre el lenguaje estándar de consulta, el SQL, que pues es bastante importante para el manejo de las bases de datos. Entonces, pues nada, mucho gusto. Ahí está mi información de contacto por si tienen alguna duda, alguna cuestión ahí, pues no duden en escribirme y con gusto los puedo atender. Bueno, vamos a revisar la agenda del día de hoy. Eh, Traté de estructurar los contenidos de forma de que les fuera más sencillo asimilar todos los conceptos que vamos a estar revisando. Entonces, vamos a empezar ahí con un poquito de teoría y ya en la parte final, pues vamos a revisar un ejemplo que les traigo para que podamos aplicar todo lo que estuvimos viendo en la conferencia. Bueno, vamos a empezar primero con la introducción a las bases de datos. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es una base de datos. Bueno, nosotros vamos a tomar una base de datos como la recopilación de datos de manera sistemática, estructurada, que se va a almacenar electrónicamente para... A ver, una duda. Ok. Bueno, que se va a almacenar electrónicamente pues para que persista la información y la podamos tener ahí dispuesta para poder consultarla. El tipo de dato que nosotros podemos almacenar es bastante variable. Podemos incluir desde palabras, números, imágenes, videos e incluso algún otro tipo de archivo. Normalmente, para poder interactuar con la base de datos se necesita de un software especial que se le va a llamar un sistema de administración de base de datos, en el cual ahí nosotros vamos a poder pues, hacer nuestras consultas. La base de datos surge como una solución
porque anteriormente, o bueno, en algunos lugares todavía se mantiene ese formato, pero normalmente se guardaba la información en sistemas de archivos físicos, como está aquí en la imagen. Esto no era tan óptimo porque estaba muy expuesto a daños en el medio, estaba expuesto a que la información pues no fuera íntegra, ¿verdad? Cualquiera podía acceder a la información, podía hacer alguna modificación o digamos si algún documento se actualizaba y necesitaba enviarse a otra parte, pues esa gestión solía tardar días, entonces no era un sistema muy óptimo para poder almacenar la información. Más aún cuando la cantidad de información se hacía demasiado grande. Imagínense, estamos hablando de, por ejemplo, miles de datos, tener que ir a buscar un documento, un dato en específico, la búsqueda se hacía bastante lenta. Entonces, con base a todo esto, pues surge la necesidad de crear una solución para este problema. Entonces, antes de pasar directamente a la base de datos, vamos a repasar un poquito cuál es la línea de tiempo y la evolución que han tenido las bases de datos para entender la importancia de las mismas. Vamos a empezar en la década de los 60. Aquí en esta década se empieza a pensar en una solución para poder abordar este tema de cómo se almacenaban los datos. Es aquí donde surge en una conferencia en esta década, donde nace el lenguaje de programación COBOL. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado el lenguaje de programación COBOL, pero actualmente es un lenguaje bastante utilizado por los sistemas bancarios, porque precisamente en esta conferencia nace este lenguaje que permitía procesar una cantidad bastante grande de transacciones. Entonces ellos empiezan acá a formar un lenguaje que les permita manejar precisamente esa gran cantidad de datos y de una manera óptima, ¿verdad? Porque estamos hablando de un manejo bastante alto de datos y que la respuesta, el tiempo de respuesta también sea bastante rápido. Entonces, luego pasamos a la década de los 70. Aquí en la década de los 70 empiezan a surgir ideas de modelos para las bases de datos. Cuando nosotros hablamos sobre la base de datos, no nos centramos directamente solo en el software que vamos a utilizar o en los scripts que vamos a utilizar, sino que también conlleva un trasfondo que sería la parte del diseño. Cuando nos enfocamos en las bases de datos, necesitamos primero pasar por una fase de diseño, en el cual nosotros vamos a escoger un modelo para aplicarlo a nuestra base de datos. Entonces aquí se empiezan a crear diferentes ideas, propuestas de modelos, y entre ellos surge uno que llama bastante la atención, que es el modelo de bases de datos relacionales. Aquí empieza a surgir este concepto. Luego tenemos en la década de los 80 un punto de inflexión bastante importante, y es que aparece el lenguaje de consulta estándar, el lenguaje estándar de consulta, o bien en sus siglas en inglés, SQL. Esto marcó un punto bastante importante en las bases de datos porque, valga la redundancia, era un lenguaje estándar. Entonces, muchas soluciones empezaron a crearse y todas al final utilizaban este mismo lenguaje para poder interactuar. Entonces, esto lo hizo una solución bastante comercial y las bases de datos empiezan a tomar una medida importante en el mercado. A día de hoy, el SQL se sigue utilizando, si bien es cierto que dependiendo qué herramienta estemos ocupando en la base de datos, pueda llegar a cambiar un poquito la estructura del lenguaje, pero yo diría que tal vez en un 90% el lenguaje sigue siendo el mismo. Entonces, esto nos da una flexibilidad al momento de poder estar trabajando en diferentes gestores de bases de datos y al final poder estar realizando las mismas operaciones. Luego pasamos a la década de los 90. Aquí las bases de datos empiezan a tener un auge bastante más importante con el surgimiento de la tecnología y empieza a emerger un nuevo líder que es Oracle. No sé si han escuchado sobre Oracle, pero actualmente es uno de los líderes de los proveedores de las bases de datos relacionales. También empiezan a surgir otras herramientas, como por ejemplo puede ser Excel o Access, que también empiezan a aparecer. También, yo no sé si alguno de ustedes ha utilizado a Access. La verdad, a día de hoy, hay un debate ahí,
perdón, hay un pequeño debate ahí sobre si Access realmente es una base de datos. Hay algunas personas que no lo consideran una base de datos pura como tal. Sin embargo, yo recuerdo que hace como 2 años más o menos, Access estaba subiendo en el ranking de las bases de datos más utilizadas, entonces, pues ahí hay que ver el debate, ¿verdad? Y esto también es importante. Nace también Excel, que venía aquí ya a utilizarse en las empresas. Y aquí también surge otra pequeña duda, si realmente Excel la podemos considerar una base de datos. Eh, bueno, yo no sé qué piensan ustedes, si consideran Excel una base de datos, pero la respuesta corta es que no. Excel no es una base de datos, es una hoja de cálculo y esta hoja de cálculo pues no tiene las características de una base de datos, que básicamente es tener una llave de valor, está relacionada y lo más importante, Excel no puede trabajar con una gran cantidad de datos. Normalmente con unos 10,000, 15,000 datos, Excel ya empieza a fallar, porque Excel utiliza la memoria RAM de las computadoras para cargar los datos mientras está trabajando. Entonces, precisamente por eso, imagínense un sistema bancario que tiene más de 10,000 datos, pues Excel no lo soportaría. Entonces, la respuesta corta, Excel no es una base de datos. Luego pasamos ya a la década de los 2000. Aquí también surge bastante interacción con las bases de datos, sigue subiendo el auge de las bases de datos, porque nace la programación orientada a objetos. Yo creo que ustedes ya han visto eso, esperaría yo que ya hayan visto eso, pero este nuevo paradigma de programación permitió estructurar de una mejor manera la forma en la que se interactuaba con la base de datos. Entonces, aquí también con el nacimiento de Internet, también tuvo un auge la comunicación con las bases de datos. Luego pasamos ya a épocas más recientes, en la década de 2010. Aquí tenemos también otro punto de inflexión importante, porque nace el concepto de API. Yo no sé si también conocen cuál es el concepto de API, pero una API es básicamente un mecanismo que permite a dos componentes de software que se comuniquen entre sí. La forma más común de una aplicación de API es con la arquitectura cliente-servidor, que es bastante común en algún tipo de sitio web, ¿verdad? Donde tenemos una página web, interactuamos con ella, normalmente ingresamos información en la página y esa información se comunica con un servidor que posteriormente ese servidor va a mandar la información a una base de datos. Este modelo de arquitectura fue bastante novedoso y muchas aplicaciones comenzaron a utilizar este modelo. Nuevamente las bases de datos siguieron en auge porque se siguieron utilizando, se siguieron creando nuevas soluciones, nuevas herramientas para poder utilizarlas. Y también aquí un dato bastante interesante es de que empiezan a surgir proveedores de bases de datos no relacionales. Más adelante, cuando miremos los tipos de bases, vamos a ver que esta solución también suele ser bastante efectiva en algunos casos, las bases de datos no relacionales. Luego pasamos ya a épocas antes de la pandemia. Eh, la verdad es de que el auge de las bases de datos ha ido en aumento. Es una parte importante a día de hoy porque no hay empresa grande o aplicación grande que nosotros utilicemos que no ocupe una base de datos. Hoy casi que cualquier aplicación con la que nosotros vamos a interactuar necesita almacenar nuestros datos y pues hace uso de las bases de datos. Entonces ya se ha vuelto prácticamente una necesidad, algo obligatorio que necesitamos precisamente porque las bases de datos nos van a brindar un grado de seguridad y protección de nuestra información, ya que, como lo mencionaba anteriormente, pues los sistemas de archivos físicos estaban propensos a algún deterioro por el ambiente o algún tipo de daño que hacía una pérdida irrecuperable. Les pongo un ejemplo. Yo, aquí por donde vivo, hay una escuela y ya hace varios años tuvieron ahí un pequeño incendio en la oficina donde tenían los datos y pues esa información se perdió y ya pasó bastante tiempo. A día de hoy las personas que tenían toda su información ahí pues nunca la pudo recuperar y pues es un problema, ¿verdad? Es información sensible.
que nos sirve. Entonces, con las bases de datos nos ahorramos ese tipo de inconvenientes, porque normalmente una base de datos tiene sus respaldos, tiene copias de seguridad, que al momento de haber algún fallo bastante dañino, pues la información se puede recuperar. Entonces, este tipo de soluciones con una base de datos se nos vuelve bastante efectiva a día de hoy a tratar con la información, más aún si es información sensible y información que vamos a estar ocupando con tiempo. Incluso ahorita, ya 5 años después, con el tema de la pandemia, que nos fuimos a la virtualidad, también hubo un crecimiento en los usuarios de muchas aplicaciones. Y pues las bases de datos en donde se almacenaba la información respondieron bastante bien. Los sistemas no se cayeron, la información pues sigue funcionando normal, a pesar de que muchas personas pasamos de estar presencial a virtual y necesitamos pues ocupar ciertas aplicaciones donde almacenábamos nuestros datos, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de las bases de datos a través de nuestra línea de tiempo. Y ahora ya vamos a empezar a pasar a un poquito de los conceptos sobre los tipos de base de datos. Como les mencionaba anteriormente, fueron surgiendo diferentes soluciones, modelos que podían aplicarse. A día de hoy hay algunos que tal vez no implementemos de manera directa, pero todavía se siguen utilizando en otras implementaciones. Vamos a empezar con los más conocidos, que sería el primero, las bases de datos relacionales, también llamadas SQL, precisamente porque utilizan este tipo de lenguaje. Como podemos observar acá, ese modelo está basado en tablas que van a estar relacionadas entre sí. Muchos sistemas bancarios, sistemas de finanzas utilizan este modelo. También plataformas de comercio electrónico, como puede ser Amazon o eBay, ellos también suelen utilizar estos modelos para almacenar la información. Y bueno, entre las herramientas conocidas tenemos MySQL, Postgres, Oracle y SQL Server, que son de los gestores de sistemas de bases de datos más conocidos y más comunes para implementar este modelo. Luego tenemos las bases de datos no relacionales o no SQL. En este caso, este tipo de bases de datos no van a utilizar este lenguaje, utilizan otro lenguaje para el tipo de consultas. Este modelo nació porque normalmente se colocó como tradicional el modelo relacional. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el modelo relacional tiene ciertas desventajas ante algunas necesidades, que entre ellas es, pues, la información va estructurada. Entonces, si nosotros definimos una estructura, debemos cumplir con la estructura. Sin embargo, a veces hay algunos casos donde nuestra información no necesariamente va a ir estructurada y en ese momento nosotros no podemos utilizar una base de datos relacional. Es por eso que surge el concepto de base no relacional y el modelo. La característica principal de este modelo es que maneja igual una gran cantidad de datos, pero no necesariamente tiene que tener una estructura obligatoria. La estructura puede variar y esa versatilidad fue lo que lo impulsó en el mercado y a día de hoy es uno de los modelos también más utilizados. Comúnmente lo podemos encontrar implementado en Facebook y Twitter, por ejemplo, en la forma en la que estas dos plataformas almacenan las publicaciones, comentarios, imágenes o videos, se suele almacenar en bases de datos no relacionales. Entonces, asimismo, estas bases de datos suelen ser también un poquito más rápidas al momento de las búsquedas, precisamente por su estructura que no es tan compleja. Y bueno, también incluso Netflix, también ellos suelen utilizar bases de datos no relacionales para el análisis de los hábitos de las personas, las películas que miran, ¿verdad? Y con base a eso ellos pueden recomendar contenido. Y normalmente toda esa información también la almacenan en bases de datos no relacionales. Bueno, el gestor más conocido de este tipo de bases es MongoDB y la verdad es de que es bastante interesante la forma en la que trabajan estas bases de datos. Luego tenemos otras implementaciones, otros modelos, como puede ser el modelo jerárquico, que si se dan cuenta está acá, que tiene una forma de árbol, una estructura de árbol, donde vamos a tener normalmente un padre y un hijo.
Eh, esta solución casi no se implementa de manera práctica porque tiene sus limitaciones bastante, bueno, tiene muchas limitaciones, la verdad, y no es muy óptima al momento de trabajar con una gran cantidad de datos. Sin embargo, sí se sigue implementando este modelo en los sistemas operativos. Normalmente el sistema de archivos de nuestras computadoras almacena la información con este modelo, un modelo jerárquico. Porque, bueno, cuando nosotros instalamos un sistema operativo en nuestra computadora, necesita un sistema de archivos para poder relacionar todas nuestras carpetas y documentos. Y pues ahí sí se sigue utilizando el modelo jerárquico. Luego tenemos lo que es el modelo de red. Es bastante similar al modelo jerárquico, con la única diferencia que podemos tener diferentes relaciones entre los nodos. Si se dan cuenta, aquí teníamos una relación exclusiva de padre e hijos, y aquí, yo creo que se alcanza a ver, tenemos que un hijo también puede estar relacionado con otro nodo de otra parte del árbol, ¿verdad? Entonces, esa interacción, esa relación es un poco más flexible en el modelo de red. Um, Normalmente este modelo se puede utilizar tal vez en alguna gestión de inventarios, donde tenemos una cadena de suministros y donde un producto puede estar asociado con múltiples proveedores y almacenado en varios almacenes, por ejemplo. También puede ser en un sistema de reservas aéreas, en donde tenemos un pasajero, que el pasajero puede estar asociado con múltiples vuelos y cada vuelo puede tener múltiples pasajeros. Si bien es cierto que este tipo de modelo es un poco más flexible, todavía sigue teniendo limitaciones y normalmente tampoco lo vamos a utilizar en una solución práctica. Luego pasamos al modelo de orientado a objetos. Este modelo de base de datos es bastante interesante. Este sí es cierto que sí se sigue utilizando, especialmente en aplicaciones de diseño y simulación, y lo que son videojuegos. Este tipo de base de datos va a almacenar sus datos en forma de objetos. Recordemos, bueno, yo creo que sí han visto programación orientada a objetos, espero yo, pero recordemos que ahí tenemos, un objeto va a tener asociados sus propios datos, sus propios métodos. Entonces, este tipo de base de datos va a guardar como tal ese objeto y pues va a permitir una integración eficiente con el código de las aplicaciones. El caso de ejemplo puede ser, yo creo que ustedes llevan investigación de operaciones y ahí utilizamos un programa de simulación, Simio 3D creo que es. Por ejemplo, ese programa se utiliza una base de datos en objetos, ¿verdad? Donde se guardan todos nuestros objetos con sus propiedades y sus métodos que estén relacionados. Y también lo más conocido es en las aplicaciones de videojuegos. Los motores gráficos como Unity almacenan los objetos del juego con sus atributos y los comportamientos que va a tener el objeto en una base de datos orientada a objetos. Este modelo sí se sigue utilizando actualmente, solo que pues al menos aquí en la universidad no lo llevamos a ver, pero este sí tiene una aplicación práctica en la actualidad. Luego tenemos el modelo de sistemas de bases de datos distribuidas. Este, más que un modelo, es una forma de nosotros poder implementar ya a nivel físico una base de datos, que es básicamente donde nosotros repartimos la información entre varios puntos en diferentes ubicaciones geográficas, físicas, que mejoran la disponibilidad, escalabilidad y redundancia de los datos. Entonces, digamos, si nuestra base de datos tiene su centro, por ejemplo, en Estados Unidos, este modelo va a distribuir diferentes puntos. Por ejemplo, va a haber un punto aquí en Guatemala. Entonces, la comunicación entre Guatemala y la base de datos pues, va a ser más rápida que si tenemos que esperar una conexión hasta el centro allá en Estados Unidos. Entonces, en eso se basa este modelo en el que pues, hay que repartir en diferentes puntos geográficos para mejorar ese tipo de respuesta a las consultas a la base de datos. Normalmente esto lo vamos a ver en servicios de la nube, con el más conocido que es Google Drive, donde pues tienes múltiples servidores en diferentes partes del mundo que garantizan precisamente el acceso rápido y sobre todo la seguridad de los datos. ¿Por qué? Porque la información al estar distribuida, lo que comentaba, ¿verdad? Si digamos nuestra base de datos central llegara a tener algún fallo, la información se pierde o algo relacionado, los diferentes puntos van a estar con la información. Entonces tenemos diferentes también respaldos y pues no se va a perder como tal esa información.
Luego tenemos lo que es el modelo dimensional. No se los haré acá porque este ya es un tipo de datos más avanzados que está enfocado en el análisis de datos. Normalmente sí ya es para algún tipo de, por ejemplo, un análisis de ventas en el mercado o un análisis financiero, pero sí ya no es tan enfocado como para lo que vamos a estar tratando ustedes en el curso y pues en la conferencia. Entonces vamos a pasar directamente a la otra parte. Bueno, como tal, vamos a enfocarnos en las bases de datos relacionales, que es lo que ustedes van a estar utilizando en su proyecto y lo que nos compete en la conferencia. Las bases de datos relacionales tienen ventajas. Entre ellas tenemos la integridad y consistencia. Como les decía, estas bases de datos necesitan una estructura que nosotros vamos a definir. Y es precisamente esa estructura la que nos va a garantizar estas dos propiedades. Luego tenemos el lenguaje de consulta, ¿verdad? Este tipo de bases las vamos a interactuar con el lenguaje de consulta SQL, que pues no es bastante complicado de utilizar, es bastante intuitivo y pues nos vamos a ocupar con eso. Y lo otro es la alta seguridad. Normalmente los gestores, los sistemas, el programa que vamos a utilizar para interactuar, tiene bastantes configuraciones que nos protegen a nosotros de diferentes formas de vulnerabilidades. Por ejemplo, algún ataque que quieran ahí ingresar a nuestra base de datos. Las configuraciones que traen estos gestores son bastante eficientes y pues nos protegen directamente. Además que como tal, el modelo de base de datos relacional, precisamente por las estructuras y algún otro elemento que nosotros definamos, también garantiza la seguridad. Son bastante eficientes. Claro, eso no quiere decir que estemos exentos a algún ataque. Si nosotros no tenemos cuidado en diseñar la base de datos correctamente, tiene vulnerabilidades y pueden ser explotadas. Pero en general tiene una alta seguridad, por lo menos tiene mayor seguridad que, por ejemplo, una base de datos no relacional. Bueno, tenemos lo que son las desventajas. Requieren una mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento. Las bases de datos relacionales están diseñadas para almacenar una gran cantidad de datos. Estamos hablando miles y miles de datos. Entonces, a la larga, si tenemos muchos datos, puede que se empiece a tardar un poquito al momento de hacer alguna consulta, al momento de hacer alguna operación. El procesamiento suele tardarse. Claro, al final estamos hablando de una diferencia de milisegundos o si tal vez es mucha información, segundos, lo cual pues sigue siendo un tiempo bastante rápido. Y pues como les decía, ¿verdad? Son menos flexibles para almacenar datos no estructurados, precisamente porque como creamos nosotros nuestra propia estructura, pues esa estructura se tiene que cumplir. Entonces si nosotros queremos meter otra estructura, simple y sencillamente nos va a dar un error porque pues no se puede. Entonces, bueno, este es el tipo de base de datos que vamos a estar viendo ya específicamente. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte del modelado de datos. Yo aquí les agregué esta pequeña sección que te las comento así brevemente. Las bases de datos relacionales están muy relacionadas con estas propiedades, porque las bases de datos relacionales se relacionan mucho con el concepto de transacción, están enfocadas en las transacciones y las transacciones necesitan garantizar estas cuatro propiedades. Estas propiedades nosotros las vamos a definir en el diseño de nuestra base de datos. Solo denme un momento. Ahí está, perdón. Bueno, estas propiedades nos van a garantizar a nosotros que nuestra base de datos está cumpliendo con lo mínimo, ¿verdad? Son propiedades que sí o sí se tienen que cumplir. Se las comento brevemente. Tenemos la propiedad de atomicidad, en el cual las transacciones se tienen que cumplir o no se cumplen. Les pongo un ejemplo bastante básico. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un retiro de dinero de mi cuenta y lo voy a depositar hacia otra cuenta, yo ahí estoy haciendo dos operaciones. La primera es que estoy restando dinero de mi cuenta y voy a sumar esa cantidad a otra cuenta. Estoy haciendo dos operaciones. La atomicidad me dice que yo necesito garantizar que las dos operaciones se completen con éxito. Si una de las dos llega a fallar, yo no tengo por qué hacer completar la transacción y debo revertir esos cambios. Es decir, por ejemplo, yo retiré dinero, pero algo pasó y a la cuenta donde yo iba a depositar ya no se hizo ese depósito.
Entonces, lo correcto es de que ese dinero que se me retiró, pues se me sea reembolsado. Si no me reembolsan ese dinero, ahí tenemos un fallo, ¿verdad? Porque me quitaron dinero y ya no me lo devolvieron. Entonces, la atomicidad garantiza eso, ¿verdad? De que si a mí me quitan dinero, algo pasó, pues ese dinero me regresa, ¿verdad? Porque la transacción no se completó. Luego tenemos la consistencia, donde solo vamos a guardar datos válidos. La consistencia evidentemente es, por ejemplo, si a mí me quitaron, me retiraron, yo retiré ese dinero de mi cuenta, se tiene que ver reflejado el cambio, ¿verdad? Porque, digamos, bueno, yo hice un retiro, pero voy a un cajero y, digamos, no existe la consistencia de los datos, puede que en el cajero me salga que todavía tengo esa cantidad y pueden surgir ahí ya muchos problemas, ¿verdad? Entonces, la consistencia de datos es bastante importante tomar en cuenta. Luego tenemos el aislamiento de transacciones, que esto es básicamente si yo tengo, regresando al ejemplo, ¿verdad? Las dos operaciones, el retiro y el depósito, tengo que hacer cada una de manera independiente, ¿verdad? No puedo hacer ambas al mismo tiempo, no puedo al mismo tiempo hacer un retiro y un depósito. No, primero tengo que hacer una y después otra. Entonces ahí esto se conecta con el principio de atomicidad también. Y finalmente la durabilidad, que los datos escritos se tienen que persistir, ¿verdad? Nosotros cuando trabajamos con bases de datos, esta es una de las propiedades más importantes porque los datos tienen que estar ahí guardados, ¿verdad? No es que estemos en el programa y hagamos alguna operación y si nos salimos, pues se pierde todo, ¿verdad? Es precisamente el concepto de esto, de que los datos tienen que persistir. Y bueno, estas son las propiedades que garantizan una buena base de datos relacional, ahí para que quede en su conocimiento. Bueno, ahora sí pasamos a la teoría y a empezar a explorar un poquito las bases de datos relacionales. Bueno, como habíamos visto, la base de datos relacional se va a basar en tablas que van a estar relacionadas. De ahí su nombre, ¿verdad? Base de datos relacional. Normalmente vamos a llamar a nuestra tabla, también se le suele llamar entidad, una entidad. La entidad va a ser como tal nuestra tabla. Nuestra tabla va a tener un nombre. Como buena práctica, el nombre tiene que ir en singular, ¿verdad? Yo no coloco tabla cliente, sino tabla cliente. Pero bueno, eso suele ser un poquito irrelevante, ¿verdad? Es solo más que todo a nivel de buenas prácticas y el diseño de la base, ¿verdad? Bien, nuestra tabla va a estar compuesta por filas y columnas. A las filas se les suele llamar registros y a las columnas se les suele llamar campos. Los campos son atributos de nuestra entidad que van a compartir en todos los registros. Por ejemplo, yo aquí tengo el atributo de nombre, el atributo de dirección y ciudad. Y bueno, el registro va a corresponder a cada nueva fila que nosotros vamos a ingresar en nuestra tabla, donde pues va a tener cada uno de los atributos que nosotros definimos, que no necesariamente tienen que ser los mismos, como pueden observar. Bueno, yo creo que estamos claros con esta parte. Igual si tienen dudas, pues me pueden escribir en el chat o abrir en el micrófono y me pueden ir preguntando. Bueno, como les decía, ¿verdad? Bases de datos no se limita solo al gestor que estemos utilizando, al programa, sino conlleva también una fase de diseño. Las fases de diseño es el diseño conceptual, diseño lógico y el diseño físico. Vamos a ver brevemente cómo es que funciona esto de acá. Y bueno, tenemos lo que es el modelo conceptual. Esta es la fase inicial, es un modelo muy subjetivo, no hay una solución, no hay un estándar, reglas que tengan que decir cómo se tiene que realizar, sino que cada uno les sirve como bosquejo de cuál va a ser la solución que va a implementar, ¿verdad? Normalmente, pues tenemos un enunciado y con base a ese enunciado vamos a empezar a leer, vamos a empezar a identificar cuál es la estructura que va a llevar nuestra base de datos y empezamos a bosquejar. Como les digo, este no necesariamente va a ser el modelo final, sino que va a ir evolucionando conforme sigamos haciendo el análisis. Luego sí ya pasamos al modelo lógico, que es, por ejemplo, el que a ustedes ya se les da en el enunciado. Ahí ya tienen el modelo lógico. En este modelo tenemos las entidades, definimos las relaciones que van a tener y los atributos y su característica, ¿verdad? Si va a ser una llave primaria, un atributo obligatorio o un atributo opcional. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del modelo lógico, ¿verdad? Que este está hecho
se me fue ahorita el nombre de la aplicación, pero es una aplicación para hacer modelos de bases de datos. Y si se dan cuenta, pues aquí está, ¿verdad? Tenemos nuestra entidad, tiene su nombre, tenemos los atributos. Recordemos que el atributo es básicamente la columna que va a llevar la tabla. Y vamos a definir, ¿verdad? Si es la llave primaria, si es obligatorio. Y creo, bueno, aquí no tengo opcional, pero bueno. Y las relaciones, ¿verdad? Ya cuando pasemos al ejemplo práctico, vamos a analizar ahí un poquito más un ejemplo similar al de su proyecto. Y luego pasamos ya al modelo físico. La característica principal bueno, la diferencia más bien, vamos a ver, ahí está. La diferencia más bien es de que nosotros acá, este modelo está diseñado para que funcione en cualquier base de datos, siempre y cuando sea relacional, ¿verdad? Me refiero a, digamos, si yo estoy usando MySQL y quiero usar SQL Server, que es otra herramienta diferente, el modelo lógico debería funcionar para que yo construya la base de datos en cualquier gestor. La diferencia con el modelo físico es que aquí, si yo ya estoy definiendo un modelo que va a ser aplicado a un programa ya específico, ¿verdad? A un gestor de bases de datos específicos. Este, por ejemplo, es de MySQL Server, si no recuerdo mal, y pues este modelo solo va a funcionar en MySQL Server. Entonces aquí ya pues tenemos características extras como las claves foráneas, índices o restricciones si hubieran, el tipo de datos que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, bueno, así se miraría ya un modelo completo, ¿verdad? No sé si ya habían visto el tema de llaves foráneas, pero si no, les hago aquí una pequeña retroalimentación. La llave primaria y la llave foránea. Cuando hablamos de una llave primaria, estamos hablando de un atributo de nuestra tabla cuyos valores van a ser únicos por registro, ¿sí? No se van a repetir. Por ejemplo, en esta tabla, el ID de departamentos tiene valores diferentes. Bueno, este sería mi llave primaria. La llave foránea es la forma en la que nosotros vamos a poder relacionar dos tablas ya a nivel de lenguaje de consulta, que es básicamente en mi tabla donde yo quiero mandar a traer los datos, voy a relacionarla con la llave primaria de la otra tabla. Si se dan cuenta, yo aquí agrego la misma columna, ID departamentos, ID departamentos. ¿Cómo sé yo que es una llave foránea? Porque si se dan cuenta, estoy repitiendo el mismo valor en cada registro. Desde ahí yo ya sé que es una foránea, porque esto, si fuera primaria, directamente a mí me daría un error. Ya cuando estén implementando me daría un error, porque no se puede. Directamente el programa no les deja. Entonces, esto sí me deja, es una llave foránea. Diferencia de, por ejemplo, acá, esta columna ID, esta sería la llave primaria de la tabla empleados. Y si yo quisiera hacer una llave foránea con otra tabla, pues podría mandar a llamar esta columna y esa columna sí se puede repetir. Entonces ahí es como que la diferencia. Igual lo vamos a ver en el ejemplo práctico. Luego tenemos lo que son las relaciones. Nuestras tablas van a estar relacionadas y tenemos diferentes formas de relacionarlas. Yo aquí les agregué algunos símbolos que se suelen utilizar y cómo se interpretan, ¿verdad? Las más comunes son las de acá, que tenemos una relación de uno a muchos, o en algunos casos la relación de uno a uno. Esta normalmente no se va a utilizar, pero bueno, depende del caso, ¿verdad? Al final, el modelo, bueno, nuestra base de datos, nosotros la vamos a relacionar conforme a la necesidad que tengamos. No existe un modelo estándar, sino que conforme al problema que se nos presente, nosotros vamos a implementar una solución y puede que se vaya adaptando según la relación que necesite, ¿verdad? Lo mismo con el tipo de base de datos. Aquí estamos usando relacionales, pero no necesariamente este es el mejor modelo. A mí me ha tocado trabajar proyectos donde he utilizado bases de datos relacionales y no relacionales al mismo tiempo. Entonces, al final, pues es la solución que mejor se adapte para cumplir con los requerimientos. Bueno, ¿cómo vamos a leer las relaciones? Normalmente, en el modelo, estas relaciones nosotros nos van a servir para identificar la llave foránea y a nivel de diseño. Es decir, si alguien más va a ver el diseño de la base de datos, va a saber cómo está funcionando la base de datos, cómo funciona el sistema. Entonces, para leerlo, bueno, es importante, aquí si se dan cuenta, la línea punteada significa que es opcional, la línea continua es obligatoria. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una entidad empleado, una entidad proyecto, y voy a leer de izquierda a derecha, que sería el rojo. Entonces yo digo, ¿verdad? Cada empleado
puede, porque es una línea que está así punteada, es opcional, puede estar asociado con uno o muchos proyectos, ¿verdad? Recordemos que esto significa uno o muchos. Y si lo quiero leer al revés, yo voy a decir, un proyecto, esta es una línea contigua, entonces es obligatorio que esté relacionado, entonces voy a decir debe estar asociado o relacionado con uno y solamente un empleado, porque esta relación es solamente de uno, ¿verdad? Por eso decimos que es de uno a muchos. Entonces nosotros así podemos ir leyendo nuestras relaciones, ¿verdad? Bueno, les voy a comentar brevemente esto de acá, que es la normalización. Esto se los voy a comentar superficialmente, no es necesario que lo comprendamos a fondo, pero se los dejo ahí en la presentación por si algún día lo llegan a necesitar. Cuando nosotros creamos una base de datos, tenemos que tener ciertos aspectos a considerar. Y es que dependiendo del modelo, porque no siempre se va a normalizar, dependiendo del modelo, nosotros tenemos que agrupar nuestros datos para que las consultas sean más eficientes, con la finalidad de eliminar la redundancia. Cuando nosotros hablamos de redundancia es básicamente repetir registros. Entonces, bueno, lo vamos a ver brevemente. Tenemos, si no recuerdo mal, tenemos alrededor de 5 o 6 formas de normalización. Yo aquí solo les agregué hasta la tercera forma, que es como que la más común. La primera forma nos dice que una sola celda solo puede tener un valor, a esto se le conoce como atomicidad. Tiene que haber una clave primaria, sí o sí, en nuestra tabla. Lo que les decía, ¿verdad? No tienen que haber ni filas ni columnas duplicadas y cada columna solo va a tener un valor por fila. La segunda forma normal nos dice que ya tiene que estar en primera forma y aquí vamos a eliminar una dependencia parcial. Esto lo que significa es que todos nuestros atributos van a depender únicamente de la llave primaria. Luego tenemos la tercera forma normal, que esto lo que nos indica, bueno, es que ya tiene que estar en la segunda forma normal y esto es una dependencia parcial transitiva. Esto lo vamos a ver mejor aquí en el pequeño ejemplo que les puse. Y bueno, analicemos esta tablita de acá. Esta es una tablita de empleados. Entonces, si se dan cuenta, todas las entradas son atómicas, es decir, que solo hay un valor por columna y por fila, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tuviera aquí un nombre y apellido juntos, ¿verdad? Si tuviera aquí nombre y apellido, lo correcto, si estuviera normalizando, es que separara entonces una columna solo de nombres, una columna solo de apellidos. Lo otro es que tenemos, tenemos una llave primaria, bueno, en este caso tenemos varias, ¿verdad? Tenemos aquí el código de trabajo, el código de área y el código de empleado, entonces pues aquí ya está en la primera forma normal. Si yo quisiera pasarlo a segunda forma normal, lo correcto es que necesito eliminar las dependencias, como les digo, ¿verdad? Al final, el trabajo depende del código de trabajo. El estado depende de su código. Eso no sería correcto si estuviera normalizando. Entonces, lo correcto es que yo lo separe en tablas diferentes. Si se dan cuenta, aquí tengo, ¿verdad? Ya el empleado solo depende de estos datos, solo dependen del empleado. Y la de trabajos, pues ya depende solo de su código. Ok. Bueno, la tercera forma es eliminar la dependencia parcial transitiva, que esto es básicamente, si se dan cuenta, yo aquí todavía puedo seguir sacando tablas, ¿verdad? Porque el código depende de esta columna. Entonces lo correcto es que vuelva a sacar esa tabla y así ya me quedaría mi nueva base de datos ya normalizada. Si se dan cuenta, al final la tabla de empleados se quedó solo con los atributos de los que depende y así se quedó, ¿verdad? ¿Por qué se suele hacer esto? Porque si yo hubiera dejado mi tabla original, por ejemplo, miremos Michigan. Si yo hubiera querido cambiar, por ejemplo, que ya no fuera el código 26 Michigan, sino que fuera otra ciudad, yo tendría que cambiarlo fila por fila, lo cual pues no es óptimo. En cambio, si yo lo normalizo y llego a esta solución, basta con que cambie ese dato en esta tabla y automáticamente todas las tablas, como ya no dependen explícitamente de esta tabla, pues van a cambiar ese valor. Entonces yo ya solo lo cambiaré una vez y todas las tablas pues se actualizan, ¿verdad? Entonces ese es como que el mayor beneficio de normalización. Pero claro, como les digo, va a depender mucho de la solución que estemos manejando, porque hay algunos casos donde no se necesita la normalización
o ya está la tabla normalizada, pero tal vez con el tiempo cambia el modelo y necesitamos desnormalizar la tabla. Entonces, es muy versátil esa parte. Bueno, ahora sí ya pasemos a la parte de la creación de bases de datos relacionales, ya para ir al ejemplo. Utilizamos el lenguaje de consulta estructurado, ¿verdad? SQL. Vamos a empezar con el lenguaje de definición de datos. Igual esto en el ejemplo yo se los voy a volver a retroalimentar, pero en resumen tenemos la creación de una tabla, tenemos la modificación de una tabla y la eliminación de una tabla. Yo aquí les agregué un pequeño link de referencia donde pueden ir a ver cuáles son los tipos de datos de MySQL. Porque normalmente a veces los datos, eso sí, suele cambiar el tipo de dato, no suele ser los mismos en los gestores de bases de datos, tienen diferentes nombres. Bueno, luego tenemos lo que son las cláusulas. Se los traté de resumir aquí para no explicarme mucho acá, pero tenemos aquí las diferentes palabras con las que podemos interactuar, ¿verdad? Aquí está cómo van a funcionar, ¿verdad? Tenemos las más comunes que sí o sí vamos a utilizar, por ejemplo, from, que va a especificar la tabla donde vamos a ir a traer los datos, el where, que es para ir a buscar los datos basados en condiciones, y el order by, que ese también nos suele servir para ordenar los registros luego de una consulta. Estos otros de acá, pues también los usamos y los vamos a ver en el ejemplo. Podemos utilizar lo que son los operadores lógicos y de comparación. Yo aquí les puse algunos ejemplos de consultas donde se utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, podemos utilizar el operador de conjunción, el operador de disyunción. Tenemos lo que es para evaluar nulos. Por ejemplo, aquí Between nos permite evaluar un valor que esté entre este rango. Tenemos, por ejemplo, una lista de valores si queremos ver que un elemento esté en esa lista. También tenemos una expresión regular, ¿verdad? Si queremos, por ejemplo, aquí esta consulta lo que nos va a hacer es que nos va a traer todas las ciudades que empiecen con la letra S minúscula. Aquí le podemos poner alguna frase, alguna palabra y la puede ir a buscar que coincida. Y aquí tenemos también los operadores, ¿verdad? Los lógicos, el menor que, mayor que, las formas de poner el distinto. Lo podemos utilizar en nuestras consultas según nuestra necesidad. Bueno, vamos a ver a la parte de consultas. Yo aquí les agregué, no les puse el título, pero bueno, ¿cuál va a ser el orden en el que se van a ejecutar nuestras cláusulas? Yo aquí les coloqué un pequeño ejemplo donde utilizo todas las cláusulas y bueno, el orden es que primero va a ejecutar el from, luego va a ir al where para filtrar la condición, el group by me sirve a mí para agrupar mi salida de la consulta, entonces luego voy a agrupar, en este caso se agrupa por el nombre del departamento. La cláusula having lo que es básicamente es un filtro, nos va a filtrar los datos que ya fueron agrupados, entonces después del group by se va a aplicar el having, después se va a hacer el select, aquí se va a seleccionar los datos que necesitamos y hasta de último se va a hacer el ordenamiento, entonces ese sería el orden. A veces suele dar error porque estamos colocando mal el orden de las cláusulas, entonces no sabemos por qué va, entonces hay que tomar en cuenta también el orden. También tenemos lo que son funciones de agregación. Las funciones de agregación son bastante importantes porque nos permiten simplificar ciertas funciones. Tenemos una función que nos permite contar los registros de la consulta, nos permite sumar todos los registros de la consulta, sacar el promedio, obtener el valor máximo y el valor mínimo. Yo aquí les agregué algunos ejemplos donde pueden observar la consulta, el resultado y la tabla a la que se les está realizando la consulta. No me voy a detener en esto porque vuelvo a hacer lo mismo en el ejemplo práctico, pero ya con el modelo que les tengo. Entonces igual aquí ustedes pueden revisarlo. Ahí están los pequeños ejemplos. Y bueno, pasemos a las conclusiones ya para ir al ejemplo práctico. Bueno, las bases de datos, como ya vimos, pues son esenciales para el almacenamiento, la gestión de información. Existen diferentes tipos de bases de datos, cada una pues se va a acoplar a nuestra solución, a lo que requerimos. Las bases de datos relacionales siguen siendo las más tradicionales en su uso, pero las no relacionales también suelen servir bastante. El uso de bases de datos mejora la toma de decisiones en las organizaciones porque sus datos están estructurados, y la seguridad y el mantenimiento son aspectos fundamentales de la gestión de base de datos. Entonces, bueno,
vamos a pasar al ejemplo práctico en lo que comparto ahí. No sé si alguno tiene alguna duda, algún comentario. Si no, pues voy a pasar al ejemplo. Vamos a ver. Bueno, solo se me confirman si ya pueden ver mi pantalla. Ya se puede ver. Va, nítido, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar al ejemplo que les tengo aquí preparado. Solo voy a mostrarles la forma en la que vamos a trabajar. Bueno, estaba revisando ahí su proyecto y les voy a dar aquí un ejemplo similar. Bueno, en su proyecto, a ustedes ya se les da un modelo. Con base a ese modelo, ustedes tienen que crear su script en la base de datos y después hacer las consultas que se les solicitan. Entonces, bueno, yo aquí les tengo este ejemplo, no es el mismo obviamente, pero traté de hacerlo lo más similar posible. Yo aquí utilicé una base de datos para un sistema de ventas. Yo tengo lo que es una tabla de países. La tabla de países va a tener clientes y vendedores, ¿verdad? Para identificar ahí, por ejemplo, vendedores y clientes de un mismo país. La tabla de cliente va a tener una tabla de la orden que va a estar solicitando, ¿verdad? Al momento de hacer una compra, esa orden va a tener una tabla de detalle donde se va a especificar todo lo que se compró. En este caso, yo quise que en mi detalle saliera cuál fuera la información del vendedor con el que hizo la compra, entonces por eso se relaciona aquí también. Y finalmente tengo lo que es la tabla del producto, que pues va a indicar lo que se compró, y la categoría del producto, para llevar un control un poco más específico. Solo permítanme un momento. Ahí está, perdón. Bueno, entonces, lo que les decía, ¿verdad? Con base a este modelo, ustedes van a construir su script. Cuando ustedes tienen este modelo, hay que empezar a identificar las cosas. Los que tienen una llavecita van a ser nuestras llaves primarias. Los que tienen el punto rojo va a ser la llave foránea. La llave foránea con la cual estamos relacionando la tabla. El punto azul va a indicar un atributo que es obligatorio. Y el punto como blanco va a indicar un atributo que sea opcional. Bueno, eso sería lo primero. Entonces, vamos a pasar ya a la construcción. Yo aquí ya lo tengo hecho por cuestiones de tiempo y se los voy a ir explicando. Bueno, lo primero es esto de acá. Ustedes van a indicar que van a crear un nuevo esquema. Yo siempre le agrego esta cláusula de acá, es si no existe. Si no existe mi base de datos, que la cree. Y si existe, pues no lo va a hacer, ¿verdad? Esto no es necesario, solo que si no lo agregan, tengan en cuenta que si van a ejecutar, por ejemplo, crear una tabla que ya existe, les va a dar error, porque ya existe. Tienen que eliminar primero la tabla o la base de datos. Bueno, después de que ustedes ya crean su base de datos, le van a indicar que van a utilizar esa base de datos, porque aquí ustedes pueden tener varias. Yo aquí ya tengo dos, entonces tengo que especificar cuál va a ser la base que voy a estar ocupando. Bueno, ahora pasemos cómo vamos a empezar a crear las tablas. Vamos a empezar con categoría. Va, miremos pues. El nombre de la tabla, lo correcto es de que yo se lo deje igual, ¿verdad? No hay por qué cambiarlo. Entonces, categoría, entonces le digo, bueno, voy a crear, con la palabra create, voy a crear una nueva tabla, si no existe en mi base de datos, que se va a llamar categoría. Yo voy a abrir aquí los paréntesis y aquí voy a empezar a definir el nombre de mi campo, de mi columna y el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que esta es la llave primaria. Entonces voy a decir, bueno, aquí se llama ID categoría. Yo aquí le voy a poner ID categoría. Me está diciendo que es de tipo entero. Bueno, entonces aquí en MySQL Server, el tipo entero se pone así, integer. La llave primaria siempre es obligatoria. Para yo indicar si un atributo es obligatorio o no, le coloco esta palabra acá, not null.
Si yo le pongo not null, es porque es obligatorio. Si no se lo pongo, se queda como un atributo opcional. Entonces, ahí ya pueden ustedes empezar a ir viendo cómo va la cuestión. En este caso, después me indica un nombre de categoría, me dice que es obligatorio y que va a ser un varchar de 100. Bueno, entonces le pongo nombre de categoría, el tipo va a ser un varchar de 100 y como es obligatorio, le pongo not null. El varchar me va a indicar cuántos caracteres voy a permitir guardar en este campo. En este caso le estoy diciendo que me va a guardar 100 caracteres. Y bueno, la llave primaria, como yo defino la llave primaria, la definición siempre se hace de último y le voy a decir, de esta tabla, mi llave primaria va a ser la columna ID categoría, que es esta de acá. Y hoy ahí ya creé mi tabla con mi llave primaria, mis campos con su tipo de dato y si es obligatorio o opcional. Notemos algo importante. El ID categoría. Si se dan cuenta, yo aquí le pongo directamente not null. Con esta forma, yo manualmente tengo que insertar cuál va a ser el ID de la categoría. Como esta es la llave primaria, recordemos que tienen que ser datos que no pueden ser repetidos. A veces suele ser bastante tedioso hacerlo manual porque perdemos cuál es el último valor que toca de identificador y colocamos uno que ya existe, nos va a dar de error y perdemos ahí el orden. ¿De qué manera nosotros podemos evitarnos ese dolor de cabeza? Podemos agregar en la llave primaria esta palabra de acá, autoincremental. Esto lo que va a hacer es que cada vez que nosotros insertemos un nuevo valor, va a tomar el valor que tiene la columna y lo va a incrementar en 1. Entonces, yo, por ejemplo, aquí ya no ingreso manualmente cuál va a ser el ID que toca, sino que esto me lo va a hacer automático. La cantidad, si yo tengo 10 registros, me va a dar 10 IDs del 1 al 10. Si ingreso uno nuevo, ese ID va a ser el 11, 12, 13 y así, de manera automática. Entonces, yo aquí me quito eso, ¿verdad? Ahí habría que ver qué es lo que les piden en su proyecto, si pueden utilizar eso o no. Si no, pues va a tocar manual, ¿verdad? Y tienen que llevar ahí el conteo de los identificadores para no meter uno repetido o perder ahí el hilo. Otra cosa importante, ¿cómo nosotros definimos una llave foránea? Vamos a hacerlo siempre con este de acá. Lo voy a hacer con cliente. Como les decía, el punto rojo me indica la llave foránea. Entonces lo voy a hacer acá con, vamos a ver. Va. Por ejemplo, aquí. Mi llave foránea tiene que existir, la columna tiene que ser las mismas en ambas tablas. Entonces yo vengo y digo, bueno, me pide crear con este nombre. Estaba revisando su proyecto, el nombre varía un poquito. Yo personalmente me gusta crear el nombre siempre así, que es la tabla a la que yo voy a hacer referencia, que va a ser la tabla país, por eso le pongo país, y la columna que voy a estar relacionando, que en este caso va a ser la llave primaria de la tabla. ID país, ID país. Siempre va a ser la llave primaria de la otra tabla. Entonces, por eso yo le pongo así, ¿verdad? Pero esto ya es más que todo en mi caso, porque a mí me sirve, es más fácil identificar, bueno, voy a llamar de la tabla país esta columna. Si no, pues ustedes tienen que ver ahí cuál es el nombre que les coloca el diagrama, ¿verdad? Aquí lo mismo. La llave foránea puede ser obligatoria o puede ser nula. Eso va a depender mucho de su criterio, en qué momentos tiene que ser obligatorio y en qué momentos se puede quedar nulo. Yo en este caso lo estoy dejando opcional, o sea, nulo, ¿verdad? Porque le estoy poniendo que puede permitir el valor nulo. Pero, por ejemplo, yo aquí en esta otra, vamos a ver, por ejemplo, aquí en el cliente, ID cliente, yo esta llave foránea le estoy diciendo que tiene que ser obligatoria. Al momento de que yo inserto un nuevo valor, se la tengo que mandar. Entonces ahí ustedes tienen que empezar a evaluar su criterio para ver cuáles son las que necesitan que sean obligatorias y cuáles no. Por ejemplo, el país, yo en mi caso, por razones del ejemplo, se lo dejé no obligatorio, pero yo lo tenía como obligatorio porque pues necesito, según mi requerimiento, yo quiero saber a qué país pertenece el cliente. Entonces, desde ahí yo ya sé que necesito que obligatoriamente me mande su país al que pertenece. Pero si, por ejemplo, a mí no me interesa o no es un dato muy relevante o no necesito consultar de qué país es el cliente, pues se lo dejo opcional, ¿verdad? Como les digo, eso ya es su criterio y la forma en la que ustedes estén construyendo la base. Bueno, aquí todo se queda igual, ¿verdad? El mismo procedimiento, el nombre de los campos, cómo ustedes van a ir construyendo, si es opcional, si es obligatorio, definiendo su llave primaria. ¿Cómo vamos a crear como tal la llave foránea? Ya en sí la relación, porque yo solo he creado mi columna donde voy a relacionar, pero no he relacionado. Para relacionar,
yo voy a crear lo que se le conoce como una restricción, una constraint. Lo que voy a hacer, y esto siempre lo hago de último, ¿sí? Porque aquí necesito que ya las tablas estén creadas. Si yo intento hacer una restricción sin antes crear la tabla, me va a dar un error. Por eso siempre lo dejo al final. Bueno, le voy a decir, voy a alterar la siguiente tabla, que va a ser la tabla cliente. Eso se hace con esto, ¿verdad? Alter table cliente. Luego le voy a decir, voy a agregar una restricción, le voy a dar un nombre. El nombre también es opcional, es arbitrario, puede ser cualquiera. Pero normalmente a mí también me gusta identificarlo, es decir, me gusta ponerle que va a ser una llave foránea, una FK, y las dos tablas que voy a relacionar. En mi caso voy a relacionar la tabla cliente con la tabla país. Entonces, más que todo, como les digo, para buenas prácticas, diseño, si necesitan saber cómo fue la relación, pues esto me sirve para identificarlo, ¿verdad? Luego le voy a decir que voy a crear una llave foránea y aquí le mando el nombre de la columna de la primera tabla, o sea, de la tabla cliente, de la tabla que estoy trabajando, cliente. ¿Cuál es el nombre? Es esta, ¿verdad? País ID país. Entonces, por eso indico ese nombre. Y le digo que esa columna que ya existe en mi tabla, la voy a referenciar con la tabla país, la voy a referenciar con la tabla país, con la columna de su llave primaria, que es ID país. Y aquí le voy a poner cómo voy a manejar la eliminación. Se le pone un delete y aquí tenemos el tipo. Tenemos diferentes tipos, creo que son 4, pero de los más comunes son 2, que es el set null y una eliminación en cascada. Aquí también va a depender mucho de su criterio. Cuando nosotros borramos con set null, y lo vamos a ver en el ejemplo, bueno, pero de una vez se los digo aquí a modo resumen, básicamente, si yo tengo un país, por ejemplo, Guatemala, y yo le agregué a que el cliente pertenece a Guatemala, si yo elimino de la tabla de países Guatemala, en el cliente en su país ya no me va a salir Guatemala, me va a salir que quedó nulo, porque se eliminó el país. Sin embargo, si yo lo pongo en cascada, si elimino Guatemala, me va a eliminar todos los clientes que pertenezcan a Guatemala y me va a eliminar el registro. Entonces, básicamente voy a estar borrando de ambas tablas todo lo que tenga que ver con Guatemala. Entonces, hay casos donde es necesario, hay casos donde no. Por ejemplo, aquí yo en el ejemplo les puse de que el país me lo pusiera a ser null, ¿verdad? Lo que les decía. Si yo elimino Guatemala, todos los clientes que pertenecen a Guatemala van a aparecer con null, pero el registro del cliente va a quedarse. Sin embargo, por ejemplo, aquí yo también les puse un ejemplo donde productos y categorías, donde si yo elimino una categoría, me va a mandar a eliminar todos los productos que pertenezcan a esa categoría. Entonces, como les digo, aquí va a depender mucho de su criterio, de cómo quieren que se comporte la base de datos, si es necesario que borre todos los datos que estén relacionados, o si solo borran un dato, pues que solo borre ese dato, ¿verdad? Ahí ustedes ya empiezan a analizar. Bueno, ese sería el script de la creación de la base de datos. Para correrlo, le damos acá en este como rayito. Si todo estuvo bien, pues vamos a ver que en la salida pues no hay errores. Y si refrescamos acá, pues ya aquí tenemos la base de datos, tenemos nuestras tablas y todo bien. Bueno, esa sería la parte de la creación. Ustedes aquí ya crearon su base de datos a partir del modelo, ya crearon las relaciones y pues todo debería estar funcional. ¿Qué pasa si yo me equivoco o veo que no me está funcionando bien? Tengo aquí varias formas para eliminar. Lo primero es que tienen que indicar qué base de datos van a eliminar. Esto de acá es para eliminar un registro como tal. Lo voy a poner acá, por ejemplo, ahorita les explico solo es para que miremos el eliminado de una vez. Miremos, por ejemplo, categoría. Vamos a ver, miremos, pues la categoría 2 es ropa. Si yo quiero eliminar un registro único, necesito indicar, bueno, voy a borrar de la tabla categoría donde el atributo que yo deseo, en este caso es el ID, sea igual a 2. Entonces, por ejemplo, si yo corro esto de acá, para correr un pedacito de su consulta, necesitan seleccionar y ahí ya solo le dan acá y se va a ejecutar solo el bloque que se ha sido seleccionado. Entonces no hubo ningún error y si yo vuelvo a revisar, la consulta 2 se ha eliminado. Miren, ya 1 y se va al 3. Y eliminé directamente solo ese valor. Es importante que le pongan un where, porque si no le ponen un where, se va a quedar... bueno, si no le ponen un where, directamente van a eliminar toda la tabla. Normalmente, como les decía, estos gestores, este programa, ya tiene configuraciones predefinidas porque saben que a veces puede pasar.
Entonces, a veces directamente no les deja, les dice que hay algún error o que no pueden eliminarla o que la configuración del programa no les permite eliminar. Esto es como una medida de seguridad precisamente porque puede pasar que no le colocan el where y claro, anteriormente sin estas consideraciones pues o borran la tabla, se arruina la base o en algunos casos, por ejemplo, hasta pueden eliminarse toda la base de datos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener en cuenta mucho cuidado con la eliminación. Esto de acá, bueno, es lo mismo, ¿verdad? En este caso era para eliminar aquí un país. Y bueno, yo aquí les agregué que esto es para eliminar toda la base. Si yo ejecuto esto de acá, miren, ya me quitó la base de datos. Ya no tengo base de datos. Esto es por si se llegan a equivocar o necesitan eliminar sus datos, pues le dan ahí, solo vuelven aquí al de creación, le dan, y ya se vuelve a crear la información. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte de la inserción. ¿Cómo nosotros vamos a insertar datos? ¿Cuál es la forma de insertar datos en una base de datos? Aquí en MySQL vamos a decir, voy a insertar en el nombre de la tabla, que aquí sería la tabla país, y le voy a indicar en qué columnas voy a yo hacer la inserción. Aquí tengo que colocar el mismo nombre que tenga la tabla. Por ejemplo, aquí que es ID país, nombre país. Bueno, esos son los que yo le coloco, ¿verdad? Y qué valores voy a insertar en esas columnas. Y ustedes aquí empiezan a poner cuáles son los valores. Tienen que respetar el tipo de dato que le hayan indicado al momento de crear la tabla. Y, por ejemplo, si es un varchar, la longitud. Porque si, por ejemplo, aquí ustedes pusieron un varchar de 100, yo quiero ingresar una cadena que tiene 150 caracteres, me va a dar un error porque no tiene el espacio suficiente. Entonces, tienen que manejar esas validaciones también, porque si no les da error. Para ingresar múltiples valores pueden hacerlo así, pueden hacerlo con valores separados por coma o pueden hacer uno por uno, ¿verdad? Si es uno por uno, ustedes lo colocarían así, ¿verdad? Punto y coma, ahí meten solo uno, ahí meten otro, dependiendo ahí cómo funcione su programa, ¿verdad? Si va a ser una inserción individual o si va a ser una carga masiva, pues cargan todo de una vez, ¿verdad? Bueno, aquí yo le estoy diciendo, ¿verdad? Como les decía, en la tabla de países, si se dan cuenta acá, vamos a ver países. Yo le digo que el ID va a ser not nulo y yo le estoy diciendo que se lo voy a mandar manual. Entonces, es lo que les decía, ¿verdad? Yo aquí le estoy mandando cuál va a ser el ID de forma manual y en este caso el nombre. Miremos, por ejemplo, el cliente, que era donde tenía yo el ejemplo. Recordemos, aquí está el cliente. Aquí el cliente fue lo que les dije. Yo aquí en este caso yo le puse el autoincremental para no tener que estar metiendo el ID manualmente. Entonces, si se dan cuenta, yo en las columnas, yo ya no mando a meter nada en el ID del cliente. Lo dejo, ni siquiera lo agrego acá. Porque yo ya sé que aquí directamente me lo va a ir aumentando él solito. Otra, por ejemplo, sí, por ejemplo, el ID país, en este caso podría ser nulo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, el país ID. Bueno, yo aquí se lo estoy mandando, pero no es necesario. Si yo le pongo que la llave foránea, la columna de la llave foránea sea opcional, o sea, no, que permita valores nulos, yo puedo omitir esta columna de acá. Como le digo, aquí va a depender, ustedes aquí van a mandar los datos que necesiten, ¿verdad? Si es un dato obligatorio, evidentemente tienen que agregarlo. Si es un dato opcional, lo pueden quitar del insert. Entonces, así sería la forma. Esto es una carga masiva, ¿verdad? Pero si ustedes van a ingresar un valor individual, pues ya saben que solo colocan un valor, ¿verdad? Con los datos que necesiten y las columnas que van a estar insertando. Bueno, este es un script de ejemplo. Yo utilicé esto para cargar datos y hacer las pruebas. Entonces, vamos a ir viendo. Uy, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver. Vamos a regresar como lo teníamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya se insertaron los datos. Pueden ustedes visualizar los datos y para ir haciendo las pruebas. Se van aquí en el nombre de su base. En este caso le puse proyecto. Se van aquí a tablas. Y aquí tienen todas sus tablas que han creado. Entonces, por ejemplo, yo quiero revisar mi tabla de clientes. Vamos a ver.
Clientes. Yo tengo 10 clientes. Ah, bueno, más creo yo. Vamos a ver. Ah, va. Se vienen acá. Aquí les van a salir unas herramientas pequeñas. Hay una donde tiene una como tablita. O si no, le pueden dar clic derecho. Y aquí les va a decir que va a seleccionar las primeras 1000 líneas, que normalmente es suficiente para hacer la verificación. Entonces aquí ya les tira una consulta. Aquí les dice que va a seleccionar todos los campos de la tabla. El asterisco es para seleccionar todo de la tabla cliente, ¿verdad? Aquí él utiliza proyecto.cliente porque como no está utilizando el use aquí arriba, si ustedes no le colocan el use al principio, lo que les decía, no va a saber a qué tabla ir. Entonces aquí por eso le indica directamente, me va a ir a la base de datos proyecto, punto, la tabla cliente. Eso es otra forma, pero se hace más largo el lenguaje, ¿va? Entonces por eso se utiliza mejor un use al principio y a ustedes ya solo ponen el nombre de la tabla que tienen aquí en la base, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tengo mis clientes. Si se dan cuenta, pues ahí está la información ya almacenada, ahí están los datos. A mí me sirve mucho tener la consola porque les dice cuántas son las filas que han retornado. Esto es un indicador, por ejemplo, alguna consulta o algo que necesiten ver, lo pueden como que ir mirando o analizando manual y pueden comparar, ¿verdad? Si ustedes saben que les tienen que retornar tantas líneas, bueno, verifico y que sí me retornó esa cantidad de filas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver unos scripts, cómo actualizar la información. Ya vimos que inserción, eliminación, ahora actualización. Vamos a ver. Va. Aquí en la actualización nosotros vamos a utilizar lo que es el update. Tenemos el update, la tabla que vamos a actualizar, la tabla clientes, y vamos a utilizar esto de acá. La palabra set, que vamos a cambiar. ¿Y qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar el valor de esta columna y le vamos a indicar cuál va a ser el nuevo valor. Y obviamente que esto sí es indispensable, ¿en dónde? ¿En qué valor vamos a ir a cambiar? Entonces, por ejemplo, yo, bueno, voy a volver a clientes. Tengo, vamos a ver, el ID 1. Es Luis Pérez. Y yo lo voy a cambiar a que se llame Luis Eduardo. Él aquí solo tiene Luis. Miren, solo tiene Luis. Entonces voy a cambiar que me salga que tenga dos nombres. Entonces si ejecuto esto, siempre miren la consola, porque aquí es bastante, algunas veces les dice más o menos dónde está el error, si hay algún error en sintaxis, si por ejemplo están haciendo referencia a algo que no existe, ahí les va a dar como que un poquito de luz sobre si algo está fallando. Entonces vámonos a cliente y voy a recargar. Y miren, ya me sale actualizado el valor, ya me sale aquí Luis Eduardo. Entonces esa sería la forma de actualización. Si ustedes van a actualizar múltiples campos, ¿cómo sería? Bueno, simplemente ponen una coma y vuelven a agregar el campo que van a ir cambiando. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes le ponen para el cliente 2, le voy a cambiar el salario, tiene 30,000, le voy a aumentar 10,000, me tiene que ser 40,000 y le voy a poner que este sea Pérez y este tiene Gómez. Entonces, vamos a ejecutar eso en donde el ID del cliente sea 2, ¿verdad? Siempre importante el where. Aquí le digo, ¿verdad? El ID del cliente es 2. Entonces, ejecutamos. ¿Todo bien? Y si volvemos a cargar, vemos que ya tenemos, se cambió el Pérez y ya me sale el 40,000 que actualicé. Entonces, así es como nosotros vamos a ir actualizando múltiples campos de nuestras tablas. Bueno, hasta acá todo bien. No sé si tienen dudas, comentarios. Si no, sigo. Va. Ahora pasemos a la parte más importante. Va, gracias ahí, Luis. Vamos a pasar a la parte de las consultas. Un momento. Ahí estamos. Va. Las consultas van a depender mucho de la forma que le hayamos colocado a nuestro diagrama, porque van a tener sus limitaciones, también la forma en la que vamos a hacer las consultas, pero en general las consultas suelen ser bastante versátiles. Hay diferentes formas de poder hacer una misma consulta. Normalmente la consulta o el alcance, vamos a ponerlo así, el alcance de la consulta va a depender de cómo estén relacionadas las tablas. Por ejemplo, yo acá, como tengo relacionado país con vendedor y cliente, yo puedo hacer una consulta que pueda ocupar estas tres tablas. Puedo consultar, por ejemplo,
los países tanto de vendedores como de clientes, o puedo consultar qué clientes tiene un vendedor en un mismo país, por ejemplo. O sea, media vez yo tenga relacionadas estas dos tablas, puedo hacer consultas en estas tres. Caso contrario, por ejemplo, si yo quiero hacer una consulta del país con el orden, no podría, porque no está relacionada. Y si en dado caso podría, tendría que hacer primero una consulta, por ejemplo, con vendedor o con cliente, y ya de ahí hacer una consulta con orden. Pero normalmente eso no es muy óptimo y la consulta queda toda rara. Entonces, ahí se puede ir evaluando el alcance de qué pueden ir consultando y qué no. Entonces, vamos a empezar con unas básicas y vamos a ir pasando a consultas más complejas. La primera consulta que yo les puse acá es consultar cuáles son los clientes femeninos con un salario mayor a 2.500. Aquí es una consulta donde utilizamos operadores lógicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer una consulta siempre utilizamos la palabra select. Esto es para seleccionar. ¿Qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar los campos que yo necesite. Si a mí me piden todos los campos, ya saben que solo ponen un asterisco. O si les piden un campo en específico, van a poner el nombre del campo. En este caso, yo estoy mandando a traer el nombre del cliente, estoy mandando a traer su apellido del cliente y su salario. Esto de acá es para que se muestre en la consulta. No es que si yo voy a ocupar o voy a ir a analizar el salario, necesito agregar el salario. No, no es necesario. Esto es solamente para que les muestre el resultado, las columnas que quieran. El from, ¿de dónde voy a sacar esos datos? Voy a ir a la tabla cliente. Y en este caso, la condición que me dice es salario mayor a 2.500. Bueno, entonces, donde la columna de salario sea mayor a ese valor, aquí era 25,000. Bueno, no importa. Puse 25,000 y me está diciendo que sean femeninos. Bueno, entonces utilizo un operador lógico, en este caso el AND de I, para que las dos condiciones se cumplan. Entonces, y donde el género sea femenino. Entonces, si yo ejecuto esto, miren, vamos a ver cuántos clientes hay. Creo que eran 13. 12. De los 12 clientes, la consulta me ha filtrado ahora solo 6, que son los que cumplen con las condiciones que yo le indiqué acá. Entonces, ustedes acá pueden utilizar operadores lógicos, pueden comparar si es igual, pueden comparar varias columnas con los que le puse en el ejemplo, ¿verdad? Pueden utilizar el Bitwin para evaluar un rango o ir a buscar en una lista una expresión regular. Ahí ustedes pueden ir a consultar basado en condiciones. Luego pasamos a otra consulta. Esta sería obtener el número de clientes por país. Aquí vamos a utilizar ya una función de agregación y un alias. Primero miremos cuál es el resultado de esta consulta. Miren, pues, vamos a ver. Nos devuelve el país ID y el número de clientes. Ahí está. Miremos, pues. Yo aquí le digo, voy a seleccionar la columna de el ID de país, siempre de la tabla cliente. Aquí estoy seleccionando literal esta columna, que es la llave foránea de esa tabla. Le voy a decir que me vas a contar todos los ID de cliente que estén relacionados a esa columna con la función de contar, que esto me devuelve el número de registros de la consulta. Me vas a contar el ID del cliente y aquí se utiliza lo que se llama un alias. Eso se utiliza con esto de acá, as, y ustedes le van a poner con qué nombre desean que la consulta aparezca. Si se dan cuenta, me aparece con este nombre. Yo le puse num clientes y aquí me sale num clientes. Eso es más que todo para cuando ustedes evalúen la consulta tener una identificación, porque si ustedes no lo colocan, que no pasa nada, pero les va a salir solamente el count. Miren, count, ID, name. Entonces, no es un nombre que sea muy descriptivo, ¿verdad? Al final, pues, las consultas, las buenas prácticas es hacer que sea descriptivo lo que estamos consultando, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, es el número de clientes que tiene un país. Entonces, por eso se le coloca el alias. Bueno, y cuando ustedes utilizan una función de agregación, que está en la presentación, necesitan agruparlo. Necesita saber cómo es que se va a agrupar esa consulta. Entonces, ustedes le dicen, voy a agrupar por el país, por esta columna, país ID. Cuando ustedes hacen esa agrupación, eso es porque a veces, si se dan cuenta, el ID de país del cliente tiene, por ejemplo, el primer país tiene 3 repetidos. Entonces, la función de agrupación es de que va a agarrar
de esos tres va a agarrar el ID de país y va a decir, bueno, estos tres van a ser solo uno. Entonces voy a colocar solamente el ID 1 y esos tres registros yo los estoy contando en esta parte de acá y es lo que estoy agregando. Eso es básicamente lo que se hace. El group by suele funcionar mucho con funciones de agregación cuando tengo varios datos repetidos. Entonces, por ejemplo, ahí me puede dar el conteo, ¿verdad? Pero aquí todavía la consulta está, pues no está tan descriptiva, ¿verdad? Porque me está dando el ID de país, pero ¿qué pasa si yo quisiera obtener el nombre? De una vez se los puedo colocar acá. Más abajo se los muestro, pero te los puedo poner de una vez. Por ejemplo, yo puedo colocar nombre país, creo que era. Nombre país. Ay, vamos a ver. Sí, nombre país. Y yo puedo hacer lo que se le llama un join. Lo vamos a hacer más adelante, pero una vez se los puedo dejar aquí mostrado. Donde vamos a relacionar para que me salga aquí el nombre del país. Lo voy a hacer y se los explico más abajo en la consulta. Puede ser, por ejemplo, voy a poner join de la tabla país, donde el país, ID país, sea igual a ID país, creo que le había puesto. Es lo que la pondré aquí. Va. Entonces, si yo ejecuto esto. Que aquí me ejecutó todo. Plancha. Solo hay que seleccionar este. Miren, ya me sale el nombre directamente. El nombre del país, México, tiene 3. Argentina tiene 1. Y esto lo hice con esta simple línea, que se las voy a explicar más abajo. Va. Miremos la siguiente. Tenemos lo que es... vamos a ver. Voy a cerrar esto. Va. En este caso, estoy utilizando la función de suma. Yo quería saber cuál era el monto, es decir, la cantidad por el precio de los productos de venta de cada producto. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esto, me va a decir, va, el producto smartphone vendió tanto, la camisa vendió tanto. Y eso lo hago mediante acá, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, yo utilizo otra vez esta línea acá, inner join, que vamos a ver, y utilizo un alias. Normalmente le digo, bueno, en la tabla producto le voy a llamar P. ¿Por qué se suele hacer esto? Y lo referencio acá, miren, p.talva, porque hace referencia a la tabla de productos. A veces el nombre de la tabla es muy largo, entonces es más fácil poner directamente solo el p.talva o el alias que ustedes quieran darle. O bien, a veces también suele pasar que algunos diseñadores ponen el mismo nombre. Por ejemplo, ponen aquí la columna ID y aquí la columna ID. Entonces, la consulta no va a saber en qué tabla hacer la relación. Entonces, si ustedes le identifican, bueno, de la tabla p.id y la tabla d.id, entonces ya hace la diferencia y no les va a dar error. La verdad no vi si su proyecto tiene el mismo nombre de columnas, no sé, pero si les da eso, pues ya saben qué hacer. Pónganle una ls aquí, diferente. Bueno, aquí estoy seleccionando el nombre del producto, le voy a decir que me haga una suma de todo el resultado de la consulta, donde sume la cantidad por precio, y lo va a guardar como total de ventas. Y los agrupe por el nombre de producto, ¿va? Bueno, sigamos. Vamos a ver. Va, este sería para el promedio de clientes. Esto está sencillita. El promedio del salario, por ejemplo, selecciono. Aquí como no voy a estar llamando otro valor, puedo directamente no agregar el group by. Entonces le digo, solo quiero que me des el promedio del salario y lo guardes como salario promedio de la tabla de clientes. Y ya me da directamente el valor, va. Entonces, esa sería esa. Luego pasamos, por ejemplo, a esta otra. Esta está también bonita. Esta es una suma. Aquí yo lo que hago es que la cantidad de productos vendidos por cantidad de vendedor. Entonces tengo el nombre del vendedor y cuántos productos él ha vendido. Si se dan cuenta, hago una sumatoria de la cantidad de productos y los agrupo por el ID del vendedor. Ahorita vamos a pasar a la parte del join. Bueno, todavía falta. Vamos a ver.
Va, este es una donde les agrego un ejemplo con el filtro de Javi. Entonces aquí yo lo que le digo es que me vas a seleccionar el nombre del vendedor, el apellido del vendedor, me vas a sumar la cantidad de productos vendidos y me los vas a agrupar por el ID. Y le voy a decir, de todos esos resultados, yo necesito que me filtres aquellos que han vendido más de 5 productos. En este caso, solo es este usuario, ¿verdad? Si yo le quito esto de acá, por ejemplo, y ejecuto, miren, me devuelve 10 filas. Y tienen diferentes valores, ¿verdad? Pues si se dan cuenta, el mayor a 5 solo es 1, que es precisamente el dato que nos estaba devolviendo al agregar el filtro. Entonces, miren, ya nos devuelve solo el que cumple con el filtro. Recuérdense que el filtro se aplica después de que ya se agruparon los datos, después de ya haber hecho la consulta. Vamos a ver. Aquí hay algunos ordenamientos que estaba viendo que en su proyecto les piden mostrar ahí algunos tops. Esto sirve para los tops. Ustedes seleccionan las columnas que quieren mostrar y para eso le ponen order by. Se va a ordenar por, aquí ustedes le ponen el nombre de la columna por el cual van a ordenar. En este caso yo estoy ordenando por precio. Aquí ustedes colocan cómo se va a mostrar el ordenamiento, si va a ser descendente, aquí se los puse descendente, o bien si lo quieren ascendente, pues es así, ascendente. Y este valor de acá, limit, me va a decir cuántos registros yo necesito mostrar nada más. Entonces, por ejemplo, si yo no le agrego limit, le voy a poner el ascendente. Miren, me devuelve las 10 filas y aquí me ordena todo de menor a mayor. Pero si yo, por ejemplo, quisiera sacar el top 3 de los que sean menores, le pongo limit 3, ejecuto, y aquí ya solo me va a tirar lo que le puse yo de limit, ¿ve? Y ya solo me tira el top 3. Entonces, si les piden ahí algún top, pues así es como lo pueden hacer. Luego tenemos lo que, bueno, y lo que les decía, a veces tenemos diferentes formas de hacer las consultas, ¿va? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero sacar acá cuál es el valor mayor, lo puedo hacer así, que me lo ordene de manera descendente y que me sale solo uno, 15,000. Pero también yo lo puedo hacer con la otra forma. Puedo hacerlo así, por ejemplo. Y me va a dar lo mismo, miren, 15,000. Y aquí, ¿qué cambio? Cambio, en vez de ordenar, voy a seleccionar un where. Hago una selección agregada, una consulta agregada, donde consulto el máximo precio. Miren, aquí utilizo una función de agregación, el max precio. Y me da exactamente lo mismo. Entonces, como les digo, hay diferentes formas de hacer las consultas. Ahora sí pasemos a esto que he estado haciendo, esos joins. ¿Qué son esos joins? Bueno, cuando yo necesito ir a traer datos, cuando necesito ir a traer datos de otra tabla, como era el caso que les hice, ¿verdad? Del país, que yo quería traer el nombre del país. Estaba en cliente, pero necesitaba traer el nombre del país. Cuando yo necesito hacer eso, ir a traer datos de otra tabla, necesito hacer un join, que es básicamente una unión. Miremoslo como una unión de conjuntos. Tenemos una unión de conjuntos que cada conjunto pues va a ser nuestra tabla. Tenemos 3 tipos diferentes de joins. Tenemos el inner join, que va a devolver coincidencias en ambas tablas. Es decir, si por ejemplo yo tengo en la tabla cliente el ID 1 y en el país tengo ID 1, hay 2 coincidencias. Entonces me va a devolver ese dato. Eso pasa en el inner. En el left me va a decir, vas a colocar todas las tablas, todas las columnas, perdón, todos los registros de la tabla izquierda, o sea, la tabla clientes, y si no hay coincidencias en la otra tabla, te voy a poner nulo. Ahorita lo vamos a ver. El join derecho es básicamente lo mismo, solo que es al revés. Si en la tabla de la derecha me va a colocar todos los valores de la derecha, pero si no hay valores en la izquierda, me va a poner nulo. Y siempre me va a mostrar los datos. Aquí va a depender mucho de cómo quieren manejar los datos, porque va a variar. Yo normalmente utilizo siempre el inner o el left. El right casi no mucho, porque si ustedes quieren usarlo, al final es como si estuvieran utilizando el mismo left, entonces pues no tiene mucho sentido. Entonces casi siempre solo se utilizan estos dos. Y lo que se necesita, ¿cómo se llama? Es bueno, va a depender de su consulta, ¿verdad? Hay veces donde necesitan mostrar los datos, aunque no tengan valores relacionados, utilizan un left. Y si necesitan que solo los datos que sí estén relacionados se muestren, utilizan un inner. Entonces, miremos, por ejemplo, estas de acá. Voy a ejecutar de una vez estas 3. Ya casi terminamos.
Va, miremos pues. Este es el inner join. Yo aquí estoy haciendo una consulta. Vamos a ver. La lista de clientes y cuántas órdenes tiene asociadas, cuántas órdenes de compra tiene el cliente. Entonces, si se dan cuenta, con el inner join me da un valor de, vamos a ver, de 13 columnas. Miren, 13 columnas. Estos son los clientes que han ordenado. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera obtener todos los clientes y aún si han ordenado o no? Utilizo un left join. Al utilizar un left join, el resultado es este, miren, y se agregan dos más. Y es lo que les decía, me va a agregar todos los datos de la tabla izquierda, que en este caso es nombre y apellido, y si no hay coincidencias en la tabla que estoy relacionando, que en este caso era la de orden, me va a poner null. A eso es la mayor diferencia. Si se dan cuenta, con inner join me va a devolver solo los que tengan ambas coincidencias, y aquí me va a agregar todos los de la izquierda, y las coincidencias, si no hay, las pone en nulo. Con el left, como les digo, actualmente pues me va a salir así, igual que el inner. Si yo quisiera implementar un left, al final lo que estaría haciendo sería, perdón, un right, al final me estaría haciendo un left. Entonces, como les digo, normalmente o usan inner o usan un left, dependiendo de lo que necesiten recuperar. Pero esa sería la mayor diferencia. ¿Y cómo hacemos un join? Ahorita les muestro. Aquí está. Para hacer un join, ustedes van a decir el tipo de join, si va a ser inner o left o right, aquí. Van a decir que van a hacer un join y van a poner de qué tabla quieren ir a traer la información. Su tabla izquierda es la que tienen en el from. Su tabla derecha va a ser la del join. Entonces yo le voy a decir, bueno, voy a juntar la tabla de orden, le voy a poner este nombre para identificarlo, le voy a decir que orden se va a llamar O, y cómo se hace el join. Se utiliza el on, y vamos a hacer esto de acá, esto siempre es así. Vamos a colocar la llave foránea. En este caso, le voy a decir, me vas a colocar de la tabla cliente, donde el ID de cliente, de la tabla cliente, o sea, donde este valor, el ID cliente, sea igual a su llave foránea en la otra tabla. Es decir, cliente, ID cliente. Entonces, donde tenga este valor igual a este aquí, ahí me vas a unir este dato. Eso es lo que digo acá. A eso siempre se pone. Normalmente, como es llaves foráneas, pues van a poner aquí a comparar los dos IDs. Ahí casi no hay mucho pierde. Solo que creo que se me congeló el Workbench. Sí, me quedó trabado el Workbench. Chale. Ya mi máquina ya no está muy buena. Vamos a salirnos. Bueno, no sé si ya instalaron el Workbench, pero también tiene su proceso de instalación. Va. Entonces, así es la forma en la que ustedes pueden hacer esos inner. Y como les diga, el join me sirve a mí para ir a traer los datos de, ya sea ir a traer o consultar los datos de otra tabla que está relacionada. Entonces, estos joins también suelen ser bastante útiles porque normalmente sí me necesitan, yo necesito traer varios datos, ¿no? Pasamos entonces, por ejemplo, a la última consulta. Este de acá es esta es una consulta completa. Yo aquí les agregué una consulta que tuviera todo. Solo que, vamos a ver. Es que no utilizaba el use. No me salí, use. Aquí pueden escribir en minúscula las palabras reservadas que siempre se les van a poner en azul, solo que por convención, por estándar de lenguaje, se colocan en mayúscula, pero igual funciona si lo colocan así, ¿va? Ahí está. Entonces, miren. Esta consulta me devuelve los vendedores que han vendido más de 2 productos, los ordena por la cantidad total de productos vendidos y me va a mostrar los primeros 3. Esta es una consulta completa. Aquí yo utilizo todo lo que hemos visto. Y si se dan cuenta, tengo aquí un select de las columnas que necesito. Voy a sumar por la cantidad. Lo voy a guardar como total de vendidos. Aquí hago un inner join para ir en este caso el detalle, porque como yo aquí guardaba todos los datos, todos los productos que se han comprado, entonces aquí evaluaba, ¿verdad? Cuál es, sumo toda la cantidad que se ha solicitado, los agrupo por el ID del vendedor,
luego filtro todo el resultado para que me devuelva solo los que tengan mayor a 2, y de ese resultado ordeno de menor a mayor y lo limito a 3, y ya me devuelve la función, ¿verdad? Esta ya es una función, una consulta completa. Y bueno, así ustedes pueden ir dando estas consultas, ¿verdad? Ya solo es cuestión de que lo integren. Creo que estaban trabajando con .NET o algo así, creo yo. Ya solo tienen que mirar la forma en la que pueden ir a cómo guardar esta información que les devuelven para mostrarla, si es que necesitan mostrarla, ¿no? Entonces, bueno, así es como ustedes pueden ir consultando. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, si entendieron. Si no, pues creo que ahí estaríamos. Solo último minutito les muestro. Este es el para base de datos no relacionales, que es el otro tipo que medio vimos. Gracias ahí, Mario. Y creo que no tengo ninguno acá. Pero un momentito. Dale. Jóvenes, por favor, si pudieran llenar lo que es el fondo de la conferencia, es el que acabo de pasar en este momento. Esto con el fin de poder evaluar lo que es la conferencia actual, ¿verdad? Por favor. Ya puedes continuar, compañero. Dale. No, solo quería mostrarles ahí cómo se miraba el otro video. Bueno, compañeros, entonces ese sería su ejemplo práctico. Yo espero que les vaya a servir para su proyecto, que sí, lo estuve viendo y está ahí potente. Entonces, pues nada, ahí como les digo, cualquier cosa, pues pueden escribirme. Sí, les voy a compartir aquí en el chat tengo un repositorio donde subí estos scripts con el modelo, por si lo quieren revisar y quieren guiarse. Ahorita se los comparto en el chat. Ahí está, ya se los agregué, ahí está lo que estamos viendo aquí en el ejemplo práctico, ahí por si les sirve. Y bueno, compañeros, nada, agradeceros sí por su atención, por el espacio, gracias Andy ahí también por compartir ahí conocimiento con los compañeros. Cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden y eso sería todo de mi parte. Gracias ahí, compañeros. Ok, gracias ahí, Moisés, por apoyarnos el día de hoy. Solo antes que te retires, te voy a, como sabrás, estas conferencias se les suele dar un diploma a nuestros conferencistas, entonces se te va a pasar ahí tu diploma por tu participación en la conferencia el día de hoy. Va a ser tu diploma por el día de hoy, por participar el día con nosotros. Entonces, un gusto ahí que nos apoyaste. Y muchas gracias ahí por tu tiempo. Solo te voy a molestar ahí con algo. No sé si pudieras encender tu cámara un momento antes de que finalicemos. Voy a pedirte 2 fotos nada más. Entonces, me pudieras separar ahí. Nítido. Gracias. Sí, solo me voy a volver a unir que me salí. Ahorita Ok, muchas gracias. Bueno. Y pues jóvenes, solo les quería comentar que por favor si pudieran llenar el formulario que se les acaba de pasar hace un momento. Ahí nuestro compañero les acaba de compartir lo que es el guijo para que puedan trabajar y pues puedan guiarse para su proyecto. Sin más que decirles, la siguiente semana voy a estar consultándoles qué necesitan para ver durante su proyecto, si requieren de algo o quieren ver algún tema en específico, eso con el fin de que puedan avanzar un poco más en su proyecto. Yo tengo planificado un par de cosas de darle, pero no está de más que ustedes me sugieran algunos temas que quieran ver, que quieran considerar o consideren que se les pueda estar dificultando, ¿no? De igual forma ahí nuestro compañero Moisés pues les acaba de dar una gran parte del proyecto que les va a servir para las consultas, entonces ahí vamos a estar viendo con ustedes, ¿verdad, jóvenes? Entonces solo permíteme, ahorita vamos a tomar la foto en la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Te va a molestar con una segunda foto nada más, que va a ser al inicio. Voy a presentarte, no sé si pudieras presentar la presentación de la presentación. Sí, al inicio nada más. Y ahora vamos a tomar una foto. La asistencia del día de hoy va a ser tomada con el texto de mi compañero Jorge.
Sí. No sé si está o crees que lo aumente. Si pudieras presentarlo, por favor. Ahí. Dale. Bueno, entonces ahí estamos, jóvenes. Cualquier cosa, si tienen dudas sobre algo, pueden comentarnos ahí. Va a estar abierto los foros hasta el sábado. Si tuvieran dudas del proyecto, quisieran avanzar en algo, me comentan. De igual forma, estoy viendo con el ingeniero, como comentaba al inicio, estoy viendo la manera de reducirles el anunciado. Esto con el fin de apoyarlos, ¿verdad? Para que no los perjudique y eso, porque ya solo nos queda muy poco tiempo para la entrega. De igual forma, les voy a grabar un par de videos para que puedan trabajar en su proyecto y eso con el fin de pues, que puedan avanzar un poco más. Y pues nada que decirles, jóvenes, muchas gracias por asistir el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana y pues ánimo, que ya estamos a nada de terminar el semestre. Yo sé que ustedes pueden. Y un gusto haberlos conocido a muchos de ustedes el día sábado, la semana pasada, entonces hay que darnos. Entonces, un gusto ahí, jóvenes. Feliz día y ya se pueden ir retirando y pues muchas gracias Moisés ahí por apoyarnos el día de hoy de nuevo. Infinito, estamos, échenle ganas, compañeros, que sí salen. Feliz día. Bueno, entonces, feliz día, jóvenes. Buen día. Adiós, feliz día. Buen fin de semana, hasta pronto. Andy. Buenas vacaciones.